grupo 1, en este caso vamos a explicar el tema 3, que es métodos aproximados de análisis estructural, incluyendo ecuaciones de 3 momentos. Incluyendo las ecuaciones de 3 momentos, mis compañeros son Lebron, Jonathan y una servidora, Laura Moya. Déjame compartir la pantalla de la diapositiva, sería esta. Los métodos aproximados de análisis estructural, incluyendo las ecuaciones de 3 momentos, el objetivo, yo voy a explicar primero para recordar sobre el análisis estructural. El objetivo del análisis estructural consiste en calcular las fuerzas internas y las expresiones en un punto cualquiera de la estructura. Aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos una imagen que muestra lo que es un puente que fue hecho como en un sistema computarizado, donde nos muestra aquí las cargas, nos muestra la estructura en sí y nos muestra los apoyos. El análisis estructural debe tomarse en cuenta las siguientes condiciones, que sería el equilibrio entre las fuerzas internas y externas de todos los elementos de la estructura, o sea, que el sistema tiene que estar en equilibrio. La compatibilidad de las deformaciones de todos los elementos estructurales. Y tercero, la relación de fuerza-desplazamiento. El equilibrio entre las fuerzas internas y externas en una estructura está sujeta a un sistema de acciones externas definidas. Esta estará en equilibrio si las fuerzas de las mismas cumplen con las condiciones de equilibrio expresadas acá, que estas son las 6 ecuaciones presentadas en el espacio, que son la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en Z, la sumatoria de momentos, la sumatoria de momentos en Y, X y Z, igualándolas a ceros. Igual las 3 ecuaciones presentadas en el plano, que sería la sumatoria de fuerzas en X, igualadas a 0, la sumatoria de fuerzas en Y, igualadas a 0, y la sumatoria de momentos. Le dejo con mi compañero Lebron, que le estará explicando sobre los métodos aproximados de análisis estructural. Tú ves, ahora sí lo podemos hacer bien, porque ahora sí se ven las 3 pantallas. Ahora sí podemos hablar sin cambiarlo. Tiene el micrófono apagado, Lebron. Él tiene, sí, exacto, tiene el micrófono apagado. El compañero Lebron, le voy a hablar sobre las aproximaciones. Un análisis exacto puede ser muy caro, sobre todo si es efectuado y su estimación y diseño son preliminares. Los análisis de aproximación son muy útiles para comprobar de formas las soluciones exactas en computadora. Para diseñar los miembros de una estructura estáticamente indeterminada, es necesario hacer una estimación de su tamaño antes de proceder a analizar medios, de un método exacto. Método de voladizo. Este es un método utilizado para calcular el desplazamiento en pórtico sometido a una carga lateral. Se utiliza para encontrar fuerzas aproximadas y momentos en estructuras de varios pisos debidos a cargas laterales. Ahí podemos ver algunas imágenes sobre cómo pueden ser. El método MC-LED. Este método permite similar la fuerza cortante y el desplazamiento lateral máximo de sistemas duales, como pueden ser pórticos o muros, así como el momento de volcamientos en la base de muros, estructuras y edificios sometidas a una carga lateral.
podemos clasificarlo o verlo paso importante de la siguiente forma, que puede ser una, el cálculo carece de conocimiento necesario para realizar el estudio estático determinado. 2. El tiempo para ejecutar un estudio estáticamente indeterminado que puede ser tan grande que haya abandonado la solución exacta. El código ACI propone un método aproximado para determinar las fuerzas internas en la estructura de un concreto armado. Este procedimiento es válido para vigas, losas armadas y en una dirección. Para la estimación de costos y diseño para la estimación de costos y diseños y análisis aproximado en ocasiones que son muy útil en la utilidad. Le voy a dejar con mi compañero Jonathan. Bien, yo le voy a estar hablando un poco sobre el método, los métodos para el análisis de vigas continuas. Análisis de marco pórtico bajo carga, lateralmente por el método de voladizo. Las vigas simplemente apoyadas son estructuras isostáticas y no presentan mayores dificultades para la determinación de sus fuerzas internas, pues estas se evalúan a través de la ecuación de equilibrio. Sin embargo, las vigas continuas, en su calidad de estructura hiperestática, requieren de criterios adicionales al de equilibrio para la determinación de sus fuerzas internas. Es otro método de la ingeniería estructural para el análisis de edificaciones sujetas a fuerzas. Lebron, ponte tender a tu compañero. Este método. Te ve lo que tú estás haciendo, está en la otra pantalla. Este método fue planteado por Wilson en el año 1908. Este método es aplicable a marcos altos y esbeltos y se basa en las siguientes suposiciones. Los puntos de inflexión están localizados en los puntos medios de todas las columnas y traves. Las fuerzas auxiliares en las columnas son proporcionales a su distancia desde el centro de gravedad de la área transversal de la columna. Para determinar la magnitud real de las fuerzas axiales, ahora se suman los momentos alrededor de los puntos en el nivel de los puntos de inflexión. Un dato muy importante. Pásala. Ok. Un dato muy importante es que todos los métodos de análisis estructural se consideran como aproximados, no son exactos. Le voy a estar hablando también sobre los métodos para el cálculo de fuerzas internas, como por ejemplo el método de Wilbur, método de coeficiente del ACI, método elástico o método plástico, error porcentuación, porcentaje, el error porcentual del método de Wilbur. Se aprecia que para pórtico de 2 o 3 pisos, ambos con 2 luces de rol, es considerable. Al aumentar el número de luces, el error tiende a disminuir, dado
que la sumatoria de la rigidez relativa de las vigas tienden a mejorar los resultados. ¿Es cuánto? En el tema de los métodos aproximados de aproximación se incluyó lo que fueron las ecuaciones de tres momentos. Las ecuaciones de tres momentos fueron desarrolladas por unos ingenieros franceses. Tienen unos nombres ahí un poquito especiales, pronunciar, porque no sé. Sin embargo, este método fue utilizado ya hace varios años para el uso de múltiples trabajos con puentes. El teorema de los tres momentos permite el cálculo de los momentos flectores solicitados en los apoyos y en las vigas continuas. Su deducción está basada en las condiciones de las deformaciones de las vigas en el régimen elástico. Para calcular, por las ecuaciones de tres momentos tenemos dos formas, que es por el método de área, y por el método de fórmula. Este es por el método de área, esta es su fórmula. Aquí están las siglas, que este es el momento 1, este es el momento 2 y este es el momento 3. Este se divide en dos tramos. Este viene siendo el tramo 1, o sea, la longitud del tramo 1, que viene siendo desde el momento 1 hasta el momento 2, y la longitud del tramo 2, que sería del momento 2 al momento 3. Aquí vemos que esta estructura está compuesta por una carga P y por una carga distribuida W. Esta es la área que se aplica en los tramos, en dos tramos continuos por el método de área, que sería el momento 1 por la longitud del tramo 1, o sea, el momento 1 por esta longitud, que sería la longitud del tramo 1, más 2 veces el momento 2, o sea, el momento 2, por la longitud del tramo 1 más la longitud del tramo 2, más el momento 3 por la longitud del tramo 2, este es el tramo 2, como ven ahí, igual a menos 6 veces el área 1, que lo verán ahora, por el área 1, o sea, A minúscula. Esta A minúscula representa desde el centro del tramo 1, o sea, desde este centro hasta acá, hasta el momento 2. Entre la longitud del tramo 1, esta es la longitud del tramo 1, menos 6 veces el área 2, que sería el área cuando se le calcula el momento a esta carga, por B minúscula 2, o sea, desde este centro hasta el momento 3, dividido entre la longitud 2, o sea, la longitud del tramo 2. Aquí está definido igual. Esta es el otro método que tiene que dar igual, o sea, ustedes se van a dar cuenta ahorita, más adelante, que esta es por el método de fórmulas, o sea, cargas puntuales y cargas distribuidas, que sería el momento 1 por la longitud del tramo 1 más 2 veces, el momento 2 por la longitud del tramo 1 más la longitud del tramo 2, más el momento 3 por la longitud del tramo 2, igual a R por L, que R es igual a L sería la carga puntual, que esto es igual a 3/8 por la carga P, o sea, esta es en el caso del tramo 1 por la longitud del tramo 1 al cuadrado. Y del tramo 2, que sería la carga distribuida que tenemos, sería 1/4 por W, que es la carga distribuida por la longitud del tramo al cubo. Aquí podemos ver la estructura ya con valores. Esta es la carga P que vimos ahorita, que aquí tiene su valor, y la carga distribuida tiene su valor, pero lo tapa un poco las cámaras. Aquí vemos que se dividió en dos tramos. Aquí se calculó el momento y se le sacó el área, o sea, por el método de área. Que esto es un triángulo. Aquí vemos que este es el tramo 1, o sea, el área de esta carga, que sería base por altura sobre 2. Aquí tenemos el valor del área, y lo mismo hacemos con la otra carga, con la carga distribuida. Aquí podemos ver que simplemente es sustituir en la ecuación que ya mencioné. Aquí se tacha, o sea, se igualan a 0 los momentos de los laterales, o sea, de las esquinas, que sería el momento 1 y el momento 3. En este caso se representó por letras, sería el momento A y el momento C. Este es el momento B, que este es el que yo quiero calcular.
porque como mencioné ahorita, es el momento flector. Simplemente aquí sustituimos la fórmula y vemos que dio igual en ambos métodos. Tiene que dar igual. Y ya para culminar, podemos decir que las cargas participantes y las reacciones son todas verticales. Ojo con eso, perpendiculares al eje de la viga. La naturaleza de los apoyos no debe permitir los esfuerzos axiales. Para concluir, cabe destacar que los métodos para análisis estructural son métodos aproximados. Se hacen métodos como lo que hacemos en la clase, con los ejercicios que nos manda la maestra, para comprobar esos análisis con los diferentes sistemas computarizados que ya hay en el mercado. Y eso es todo de nuestra parte. Si tienen alguna pregunta, en especial con el método de 3 momentos, que me imagino que se va a usar luego en la clase, pueden hacerla todas las preguntas que quieran por el grupo. Gracias. Gracias.